Eh, Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes de iniciar la presente actividad académica, queremos precisar lo siguiente respecto del diplomado de especialización y actualización en Derecho Procesal Civil y litigación oral. Para el mejor desarrollo, rogamos a los participantes que se encuentran en el MIT apagar su micrófono para una mejor disertación, y una vez culminada la exposición podrán habilitar el micrófono para realizar las preguntas de ser el caso. La asistencia se registra automáticamente con el solo hecho de ingresar a la sala MIT. Bien, queremos dar la bienvenida al doctor Joel Chipana Catalán en esta tercera sesión del Diplomado de Especialización y Actualización en Derecho Procesal Civil y Litigación Oral. Bien, el doctor Joel Chipana Catalán es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios concluidos de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha seguido estudios de posgrado en arbitraje de inversiones en París, contrataciones con el Estado y Derecho de la Energía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Derecho Digital y Nuevas Tecnologías en la Universidad del Pacífico, entre otros. Es profesor de contratos, responsabilidad civil y arbitraje en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres desde el año 2015. Ha publicado 9 libros y diversos artículos en materia jurídica. Su práctica se centra en el patrocinio de procesos judiciales y arbitrales, así como en la asesoría y diseño de programas contractuales. También se desempeña como árbitro en contratación estatal, inscrito en el Registro Nacional de Árbitros del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y en arbitrajes comerciales. Y el día de hoy, en esta tercera sesión del Diplomado de Especialización y Actualización en Derecho Procesal Civil y Litigación Oral, nos presentará el tema la prueba de oficio en el Código Procesal Civil y en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Bien, doctor, bienvenido a esta tercera sesión, a esta actividad académica. Su turno, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero quiero agradecerles por la gentil invitación. Quiero agradecerles por pensar en mí para que pueda colaborar con ustedes en este curso. Y además tengo un especial cariño por Puno. Así que me da muchísimo gusto poder compartir algunas ideas sobre este tema que ha sacado en los últimos meses, ha generado mucho debate y hay muchos trabajos recientes que se han publicado. Bien, yo voy a hablar hoy y me he comprometido a hablar sobre la prueba de oficio. Cuando yo acepté la invitación, y esto tengo que confesarlo, pensé hacer un análisis de cómo es que la prueba de oficio se entiende en un plano estrictamente jurisprudencial, es decir, quería yo realizar una recopilación de sentencias, ¿no? Para que puedan compartir algunos comentarios sobre el contenido de esas sentencias con ustedes, pero también quería hablar sobre el pleno casatorio enfocado en la prueba de oficio. Entonces, cuando empecé a preparar la exposición del día de hoy, que va a durar aproximadamente, de repente, 80 minutos o 70 minutos, la cantidad de información desbordó la posibilidad que yo tenía de poder compartir con ustedes en este lapso algunas ideas. Entonces, por eso he decidido únicamente enfocarme en las reglas que el pleno casatorio sobre prueba de oficio ha establecido. ¿De acuerdo? Entonces, voy a enfocarme únicamente en lo que el pleno ha señalado. Conforme fui avanzando y preparando la exposición del día de hoy, bueno, son 12 reglas las que el pleno ha fijado para que uno pueda entrar a, digamos, a conocer, a entender por qué es que la Corte Suprema ha fijado estos precedentes. Y he llegado a la conclusión de que también el tiempo iba a desbordar. Entonces, no voy a abordar todas las 12 reglas de este pleno casatorio, sino me voy a enfocar en comentar con ustedes algunas reglas muy puntuales
y hacer un análisis. Me gustaría que también esto sea una especie de diálogo para que ustedes me den sus impresiones. Yo al final voy a responder todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Y entonces voy a empezar con haciendo esa precisión, haciendo esa salvedad. ¿De acuerdo? Quisiera saber si es que se puede apreciar las diapositivas que tengo. No sé si me pueden confirmar que las diapositivas Sí, doctor, sí se... Ya está, perfecto. Bien, entonces yo voy a hablar sobre la prueba de oficio, pero enfocado o digamos analizado desde una perspectiva del 10º Pleno Casatorio Civil que ha sido emitido por la Corte Suprema. ¿Ok? Quiero partir por algunas premisas que me parece importante tener en cuenta, porque a veces uno entra a hablar de plenos casatorios, pero en realidad, digamos, existe algunas dudas sobre el verdadero alcance de lo que es un pleno casatorio, ¿no? Antes de entrar a eso, yo quiero entrar y comentar con ustedes algunos aspectos bastante generales, porque nosotros tenemos que fijar una posición y sobre esa posición que fijemos recién vamos a poder construir algunas ideas y conceptos sobre lo que es una prueba de oficio, ¿no? Y en el sistema y en la doctrina además existen 3 grandes sistemas, ¿no? El sistema inquisitivo, el sistema dispositivo, el sistema mixto. En otras jurisdicciones a esto lo denominan y lo reconocen desde un punto de vista de cuál es ese nivel, no de compromiso, ojo, sino el nivel de actividad que tiene el juez de cara al proceso, ¿de acuerdo? De cara al proceso que tiene que resolver. Es decir, existirán algunos jueces que no tienen un activismo pronunciado, ¿verdad? Sino que meramente esperan a que las partes sean, como tiene que ser, las que tengan que aportar absolutamente todo y él simplemente lo que tiene que hacer es recibir esa información, procesarla y emitir una sentencia. Pero habrá otro conjunto de jueces que tienen más bien un carácter mucho más participativo, mucho más activo, no son más, digamos, tienen un protagonismo importante a lo largo de todo el proceso. Entonces, lo primero que uno tiene que definir para poder entender este concepto de la prueba de oficio es cuál es el sistema que a uno le convence más, ¿no? Quiero ser un juez, digamos, que no tenga ese grado de actividad, o sí lo quiero tener, o de repente quiero encontrarme en un plano o en un escenario intermedio, ¿no? Es decir, de manera, si se quiere, residual, solamente en situaciones de extrema necesidad yo tenga que, digamos, utilizar esa facultad que la norma me da y poder tomar un protagonismo en razón a la prueba que se va a actuar en el proceso. Entonces, eso es el primer punto que a mí me parece importante fijar, ¿no? Y esto ya es una decisión personal. Entiendo que muchos de ustedes son jueces, la mayoría son jueces, trabajan en el Poder Judicial, pero cada uno ya tiene una posición pues preconcebida sobre la actividad que le toca realizar al interior del proceso. Y claramente, garantía del derecho constitucional, los jueces son absolutamente independientes en las acciones que vayan a tomar. Entonces, esa es una primera idea que yo quiero soltar para el debate, para que ustedes puedan, digamos, considerarlo, porque teniendo en cuenta alguno de estos sistemas es que el camino que se va a ir construyendo en torno a la prueba de oficio va a tener algunos matices distintos. Ahora, la segunda idea que me parece importante mencionar está vinculada a tener claro que la finalidad última del proceso es lograr conocer la verdad de los hechos, ¿no? Esa verdad última que uno quiere ver representada a través de medios de prueba y que finalmente me van a llevar a, digamos, resolver la litis. Y claro, ahí nuevamente tenemos, digamos, algunos principios, ¿no? Por ejemplo, en el proceso judicial ordinario, el ritualismo, el formalismo, desde hace mucho tiempo ha ido, yo creo que perdiendo cierta rigurosidad y ha estado entrando en un escenario de repente en algunos extremos un poquito más flexible, ¿no? Eso bajo la idea de que se pone en un balance que el hecho y la finalidad de llegar a la verdad de los hechos puede permitir que algunos extremos, algunos momentos en el proceso se logre cierta flexibilidad, ¿no? Y yo hago aquí un parangón
una comparación. Yo sé que las comparaciones son horribles, pero creo que es necesario en este caso hacerlo, porque, por ejemplo, yo me dedico al arbitraje, ¿no? Un tiempo importante de mis actividades profesionales las dedico a resolver casos en materia de arbitraje, como miembro, como árbitro, como miembro de un tribunal arbitral. Que en el fondo somos jueces, pero somos jueces privados, ¿verdad? Porque tenemos otra naturaleza, tenemos un encargo, digamos, momentáneo, mientras dure el proceso nada más, ¿verdad? Y hay algunas diferencias claramente, digamos, marcadas con la labor que realizan los jueces. Pero, por ejemplo, yo les cuento una experiencia que en materia de arbitraje es bastante recurrente, y es que en arbitraje no rige el principio de la formalidad, sino más bien el principio de flexibilidad, ¿no? Y el principio de flexibilidad incluso permite que se puedan modificar algunos plazos que ya están previamente establecidos en el proceso. Modificar los plazos en un proceso judicial ordinario, yo sé que es impensable, eso es, digamos, probablemente nunca ocurra, ¿verdad? Pero en el arbitraje la lógica, digamos, es distinta porque ese principio de flexibilidad permite al tribunal arbitral, en algunos casos, obviamente debidamente justificados, poder modificar algunos plazos específicos, ¿no? En últimas, lo que se quiere en ambos casos es lograr conocer la verdad de los hechos. Entonces, nuevamente ahí, y lo dejo para el debate, uno tiene que tomar una posición en torno a qué le va a dar más peso, ¿no? Al verdadero conocimiento de esa, digamos, al conocimiento de la verdad de los hechos, para eso necesitas prueba, o de repente le vas a dar un peso mayor al respeto a las normas del procedimiento que uno tiene que seguir. Nuevamente, eso ya está, digamos, en decisión de cada uno. Me queda claro, como ustedes también, que las normas del Código Procesal Civil se tienen que aplicar en todos los casos, pero estas ideas que yo suelto tienen una relación directa con algunos extremos del 10º pleno casatorio que, como vamos a ver más adelante, de repente ha modificado un poquito esa rigurosidad y se ha vuelto un poquito más flexible, ¿no? Ahora, entrando ya al pleno casatorio, los alcances de un pleno casatorio, como ustedes bien saben, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque el artículo 400 del Código Procesal Civil hace referencia a precedentes de observancia obligatoria, ¿verdad? Y los precedentes de observancia obligatoria en un plano, digamos, general, tienen que ser observados por todos los jueces de la República, ¿no? Juzgados, salas, etcétera. Pero también es cierto que uno puede apartarse de la aplicación de estos precedentes de observancia obligatoria que se fijan en un pleno casatorio, siempre y cuando exista una debida motivación. ¿Ok? Entonces, es importante, queridos amigos, que nosotros tengamos en cuenta siempre esa idea. Es decir, los jueces son completamente independientes. El juez se debe al respeto a la ley y a la Constitución, ¿cierto? Y además, la figura propia de los plenos casatorios civiles, voy a hablar de mi rama, no de otras ramas, también ha sido duramente cuestionada, ¿no? La idea más potente que circula está enfocada, por ejemplo, en señalar que los jueces tienen que resolver casos específicos, casos reales. Los jueces no pueden ser legisladores. El legislador es el poder legislativo. Entonces, cuando uno viene y me dice que tienes que aplicar sí o sí los precedentes que están en la sentencia que yo he emitido, en el fondo podrías estar en un supuesto en el que estás actuando o tratando de actuar como un legislador quien a través de los precedentes que emite está obligando a otros jueces a aplicar esos precedentes. Entonces, yo siempre he pensado que la regla general en estos casos, y yo reconozco que los 10 plenos casatorios tienen cosas buenas, pero también reconozco y debo decir que los 10 plenos casatorios también tienen grandes errores, por lo menos uno en cada uno de los plenos, constituye un esfuerzo para tratar de dar una uniformidad a la jurisprudencia y los casos reales se puedan resolver de mejor manera. Pero eso no quita, estimados doctores, que uno como juez pueda apartarse de la aplicación de alguna regla vinculante, pero ese apartamiento exige una debida motivación, es decir, señalar por qué en este caso ese precedente no se aplica, pese a que el supuesto fáctico, pese a que el problema que uno tiene enfrente es muy parecido al problema que ha originado ese pleno que ha fijado esas reglas.
Entonces, si bien es cierto, la regla general es que todos los jueces deberían aplicarlo, la regla especial es que los jueces también pueden dejar de aplicar esos precedentes siempre y cuando exista una debida motivación. Y si existe una debida motivación, no debería existir ningún problema con la opinión que el juez ha plasmado en su sentencia. Esa es la independencia que tienen los jueces, que además está garantizada claramente por nuestra Constitución. Ahora, otra premisa importante que me permito comentar con ustedes de manera muy breve antes de entrar a estas reglas que se han fijado en este pleno, es tener clara la diferencia entre diferenciar a la prueba como la fijación de los hechos, ¿no? Por un lado, y diferenciar a la prueba como la convicción y certeza del juez acerca de los hechos. La diferencia es muy sutil, pero existe, ¿no? Porque el enfoque que le va a dar cada una de las partes y actores del proceso claramente es distinto, ¿no? Depende del cristal con que se vea, dicen, pues, ¿no? Entonces las partes, cada una de las partes van a ver a las pruebas desde su perspectiva como una herramienta para fijar hechos, pero la perspectiva que va a tener y la convicción que va a tener el juez acerca de ese mismo medio probatorio probablemente sea distinta. Porque el juez tiene que decidir cuál de esas dos posiciones es la que va a asumir, o de repente no asume ninguna y tiene una tercera vía, un entendimiento completamente distinto a lo que las partes señalan. Piensen nada más ustedes en la posibilidad de declarar de oficio una nulidad. Yo voy por una resolución de contrato. El demandado defiende esa resolución, dice que no hay resolución. Yo, que soy juez, analizo los medios de prueba y me doy cuenta de que el contrato es nulo. Y en mi sentencia no me voy ni por angas ni por mangas, sino me voy por una nulidad de oficio en base al 220 del Código Civil, además reforzado por el 9º pleno casatorio. Entonces, este tema de la prueba, vamos amigos, es muy delicado, así que hay que tener siempre clara esa distinción en el enfoque que uno le va a dar, ¿ok? Otra premisa, la penúltima premisa antes de entrar a las reglas. El tema de la carga de la prueba, ¿no? Quien alega algo tiene que probar. 196 del Código Civil es el supuesto general en materia de aportación, aportes de los medios de prueba que uno tiene que hacer al proceso. Y claro, existen reglas excepcionales como la inversión de la carga de la prueba, que en algunos casos se va a dar, ¿no? Pero es importante también tener siempre en cuenta que el estándar de actuación para aportar medios de prueba al proceso es ese, ¿no? La regla general es que quien alega algo tiene que probar. Más adelante yo voy a hacer una referencia bastante breve sobre cómo es que ese principio de la carga de la prueba se ve en algunos casos un poco rozando el límite, ¿no? Porque a veces uno puede pensar y decir, oye, cuando el juez ordena una prueba de oficio, en realidad le está dando una manito a alguna de las partes, que no ha presentado esa prueba. Tenía que presentarla, pero no la ha presentado. Entonces el juez ahí sale, ¿no? Sorpresivamente además, y dice, ordeno de oficio esta prueba. Y de esa manera, por vía indirecta, aunque en realidad es directa, subsana esa falencia que la pretensión ha tenido. Entonces, ha habido casos en donde eso claramente se ha demostrado. Y es una tergiversación de esa potestad que tiene un juez de poder solicitar pruebas de oficio para lograr conocer la verdad de los hechos. ¿De acuerdo? Entonces, estas premisas a mí me sirven, estimados doctores, para poder entrar a analizar no todas las reglas del pleno casatorio, sino solamente voy a referirme a unas que son bastante puntuales. ¿De acuerdo? Les reitero que al final, con el mayor gusto, yo voy a absolver las dudas, las preguntas que ustedes tengan en el lapso que nos queda. Bien, vayamos con la primera regla. Fíjense, la primera regla, no voy a hablar de los hechos que generaron el 10º pleno casatorio. Solamente me voy a enfocar en las reglas que se han fijado con ocasión de ese caso ya resuelto. ¿De acuerdo? El artículo 194 del Código Procesal Civil contiene un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no una obligación, ¿no?
Esta disposición legal habilita al juez a realizar prueba de oficio cuando el caso así lo amerite, respetando los límites del legislador. Aquí hay que diferenciar, entonces, el concepto, ¿no? El concepto de facultad y el concepto de obligación, ¿no? La potestad que tiene un juez y la obligación que tiene un juez. El Pleno Casatorio ha decantado y ha elegido la tesis de que estamos en presencia no de una obligación, sino de una facultad. Pero no cualquier facultad, sino será una facultad excepcional, última ratio, cuando las circunstancias del caso exijan que el juez tenga que ordenar una prueba de oficio. Entonces, el estándar que fija la primera regla es que las partes tienen que aportar los medios de prueba que consideren conveniente para defender sus intereses. En ese estándar no existe participación alguna del juez. Es más, el juez ni siquiera tiene que realizar nada en ese momento, porque esto es como una carrera, ¿verdad? Y en la carrera las partes tienen que partir, con redundancia, en igualdad de condiciones. Pero si desde el saque el juez ya está tratando de, digamos, ordenar algún medio de prueba y que además no ha sido fundamentado el por qué quiere ordenar ese medio de prueba, entonces ya la balanza está inclinándose a favor de alguna de las partes y ese principio de igualdad se estaría vulnerando. ¿De acuerdo? Acá hay algunos comentarios, fíjense. Cuando las partes plantean sus medios de prueba y hay el análisis de lo que se tiene que realizar en materia de la audiencia de pruebas o en el decurso del proceso, los jueces pueden llegar a la convicción de que podría existir un caso de insuficiencia del acervo probatorio atendiendo a las particularidades del caso. Esto bajo el objetivo y bajo la idea de que uno tiene que buscar la verdad de los hechos. Entonces, esa potestad que tiene el juez recién va a cobrar relevancia en el supuesto en el que se identifique la insuficiencia del acervo probatorio, no antes. Yo no puedo llegar a la conclusión de que hay insuficiencia si es que antes no he analizado las pruebas que se encuentran en el proceso. Lo que ocurría, y ha ocurrido, y sobre esto hay muchas sentencias, es que antes de entrar al análisis de las pruebas, antes de tener siquiera un conocimiento de las pruebas, ya se estaban ordenando pruebas de oficio. O sea, estábamos en un mundo al revés, ¿no? Lo que debería pasar al final de manera excepcional ocurría al principio. Y en ese escenario se generaban pues muchas dudas acerca incluso de la independencia del juez. ¿Cuál es el interés que tiene el juez en ordenar todos estos medios probatorios? Si ni siquiera estamos en una etapa, digamos, siquiera de, por ejemplo, audiencia de pruebas, en donde se ha podido ya tener un conocimiento bastante general de lo que las partes han aportado al proceso. Entonces, el orden cronológico que fija esta primera regla en materia de prueba de oficio es que las partes plantean su caso, las partes proponen sus argumentos y presentan los medios probatorios que consideran pertinentes. Se realiza un análisis previo, obviamente no es un análisis final, pues, ¿no? Y en ese análisis el juez puede llegar a tener la convicción de que existe una insuficiencia del acervo probatorio que las partes han presentado. Recién en ese momento, esa facultad, no obligación, facultad que tiene el juez, va a cobrar plena vigencia y plenos efectos y va a poder ordenar en ese momento la actuación de pruebas de oficio. Existe jurisprudencia, incluso en Corte Suprema, en donde se tenía que esta acción que tenía el juez de solicitar pruebas de oficio era una obligación. Y esa obligación residía en la tesis de que el juez, cueste lo que cueste, tiene que lograr buscar la verdad de los hechos. Entonces, el 10º Pleno Casatorio ha moderado un poco esa idea y ya no ha establecido que el juez tiene una obligación, sino que el juez tiene una facultad.
Ahora, al hablar de facultad, debemos hacer una distinción clarísima entre lo que es una facultad y lo que es una arbitrariedad. No hay que confundirlas. El punto de distinción va a radicar en la debida motivación de por qué el juez está actuando de esa manera, por qué el juez está solicitando medios probatorios de oficio. Tiene que haber ahí una motivación adecuada del por qué está ejerciendo ese derecho que el código le da. Si tuviese la obligación, no tendría nada que fundamentar, porque basta invocar que es una obligación que la ley me impone y tengo que hacerlo. No tengo nada más que decir en ese caso. Pero al estar en el otro extremo, la debida motivación debe ser un componente cuanto menos mínimo, de presencia mínima en esa orden que se vaya a dar. Y esa fundamentación va a estar siempre vinculada al concepto de insuficiencia del acervo probatorio que uno tenga enfrente. Entonces, toda la construcción de ese razonamiento pasará por, primero, identificar los medios de prueba que se tienen. Segundo, llegar a una convicción de que de los hechos y de las pretensiones planteadas, concordados con los medios de prueba, hay una insuficiencia de acervo probatorio. Tercero, identificar qué medios de prueba de oficio se van a ordenar para lograr salvar esa insuficiencia y finalmente podamos llegar a la verdad de los hechos que las partes plantean en el caso. Ese debería ser el decurso cronológico que uno podría considerar a efectos de poder cumplir con esta primera regla, ¿no? Además, también hay otro detalle, ¿no? Era práctica, ya no lo es tanto, pero curiosamente el 10º pleno cae en lo mismo. Era práctica habitual que en segunda instancia se declarara nulidad de la sentencia emitida en primera instancia por la omisión de la prueba de oficio. Y casos sobre ese tema hay muchísimos, ¿no? Claro, el artículo se ha modificado, pero eso no significa que no tengamos esa experiencia presente para que nosotros no volvamos a caer en esos errores. ¿De acuerdo? Pero es curioso porque la Corte Suprema en este 10º pleno casatorio declara la nulidad de la sentencia de vista, justamente por este tema de la prueba de oficio, ¿no? Cuando que lo que se quiere y lo que el 10º pleno casatorio quiere es evitar que se generen esas nulidades, ¿no? Entonces, en esta primera regla, lo importante, estimados doctores, es tener claro que estamos en presencia de una potestad, de una facultad que tienen los jueces. No es una obligación nunca, pero para poder ejercer esa potestad hay que pasar este análisis previo de identificación de medios probatorios, de tener la convicción de que hay insuficiencia de medios probatorios, de poder motivar por qué voy a yo ordenar pruebas de oficio, identificar esas pruebas de oficio y finalmente con todo ese material voy a yo poder llegar a la verdad de los hechos. ¿Ok? Me salto a la segunda regla, voy a la tercera regla. El juez de primera o segunda instancia, en el ejercicio y trámite de la prueba de oficio, deberá cumplir de manera obligatoria con algunos límites. A mí esta regla me parece muy prudente, doctores. A mí esta regla me parece muy prudente y necesaria, porque esta regla va a dar contorno a en qué escenario el juez tiene que moverse. Es decir, no te va a dar un campo abierto para que uno pueda moverse por donde quiera, sino que te está fijando algunos límites para que el ejercicio de la potestad que tiene el juez no llegue y no roce lo arbitrario o no roce lo ilegal, ¿no? Entonces, los límites son el de la excepcionalidad, la pertinencia, ¿no? Las fuentes de prueba, la motivación, el contradictorio, no suplir a las partes y una sola oportunidad en donde esa potestad se ejerce. Acá hay algunos comentarios que me parece importante compartir. Cuando uno habla de la excepcionalidad, debe entender que esta se refiere a que la potestad que tiene el juez para solicitar o para ordenar una prueba de oficio es un último recurso. No es el primer recurso que el juez tiene cuando siente que algo de repente falta, no. Lo que tiene que haber hay un análisis, por lo menos el juez debe crear una convicción de que existe una insuficiencia de pruebas para que el juez pueda fallar conforme a derecho.
Entonces, esa potestad, que repito, la tienen todos los jueces, en realidad es absolutamente excepcional. No hay que caer en el abuso, ¿verdad? No hay que caer en el abuso. Recuerden además ustedes que el abuso de derecho, ¿el juez tiene el derecho de declarar la prueba de oficio? Sí, pero también hay un abuso de derecho que está prohibido por las leyes en el derecho peruano. Entonces, esa potestad es absolutamente excepcional. ¿Ok? Segunda característica. Las pruebas que se ordenen tienen que ser pertinentes. Y aquí la pertinencia o el concepto de pertinencia lo conocemos todos muy bien, ¿no? Por ejemplo, quiero probar yo un daño emergente. Daño emergente por que se vean representados en los recibos que yo he tenido que yo he recibido cuando he pagado, digamos, los repuestos del vehículo que yo he visto que me han chocado. Entonces, para probar el daño emergente necesitas recibos, obviamente. Necesitas tú probar ese daño directo. Pero en uno de esos recibos se esconde un recibo que tiene que ver con un viaje a Cancún. No tiene ninguna relación con el caso. Entonces, este es claramente es un ejemplo, pues, exagerado, ¿no? Pero lo pongo en esos términos para que podamos entender que la pertinencia de la prueba de oficio tiene ese mismo rango, digamos, tiene ese mismo estándar de que la prueba que las partes aportan al proceso poseen. Debe existir una relación, cuanto menos indirecta, con el caso. Entonces, acá hay que tener claro esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunas jurisdicciones hay una práctica que es la del phishing, ¿no? La de pescar medios probatorios. Es decir, te piden un montón de documentos con la idea de que dentro de todos esos documentos algo voy a encontrar. Como que me voy de pesca, ¿no? A ver qué pesco, qué puedo obtener. Es conocido que muchas partes realizan ese tipo de acciones, porque piden, por ejemplo, exhibiciones, ¿no? Pero también ha ocurrido casos en donde los jueces han ordenado pruebas de oficio tan generales que en realidad la pertinencia de muchas de ellas era prácticamente nula. Entonces, es absolutamente necesario que uno tenga que identificar de manera clara cuál es esa prueba de oficio que quiere ordenar, pero también yo considero, y esto es como una sugerencia porque no está, digamos, expresamente por lo menos en el Pleno, debería explicar esa pertinencia, ¿no? ¿Por qué es que estoy ordenando este medio de prueba? ¿Para qué? ¿Cuál es la relación con el caso? Esta idea que suelto, algunos lo llaman motivación, pero yo creo que la motivación va no por el contenido de la prueba, sino por el requerimiento de la prueba, un aspecto de forma. Pero bueno, son posiciones que tienen, que se han escrito en la doctrina. Entonces, la pertinencia tiene que estar presente siempre. Y ahí la prudencia es un elemento con el que el juez tiene que actuar. No puede ser, no deberíamos estar en un supuesto en el que el juez pide todo, ordena todo. Y de ese todo recién va a entrar a ver cuál puede servir y cuál no. Como se trata de una potestad completamente excepcional, el actuar de esa potestad también debe ser excepcional en términos de prudencia. ¿Ok? Luego, se hace referencia a las fuentes, ¿no? A las fuentes. Aquí hay que también tener en cuenta algo muy importante, estimados doctores. Yo considero, personalmente yo considero, que las partes, cuando presentan y defienden su caso, realizan ciertamente una serie de alegaciones, afirmaciones, ¿no? Eso es lo que dicen las partes. Muchos de esos dichos no tienen prueba y en algunos casos el juez entra para pedir prueba de oficio que tenga relación con las afirmaciones de las partes. Entonces, ese debería ser el límite que tienen los jueces. Me explico.
La prueba de oficio que ordena un juez debe tener directa relación con las afirmaciones que tienen las partes, que han realizado las partes. No debería vincularse a temas no mencionados en los escritos que las partes han presentado al caso. Porque si es que eso se permite y si eso se vuelve en práctica, nosotros vamos a entrar en un escenario en el que todo va a estar permitido. Y ya los límites que el propio 10º Pleno Casatorio Civil está estableciendo se van a ver desbordados. Entonces, yo considero que lo idóneo es que cuando las partes afirman algo, pero hay insuficiencia probatoria sobre lo afirmado, y esa insuficiencia probatoria yo como juez identifico que es necesaria para responder y para resolver el caso en el fondo, recién puedo pedir ahí, puedo ordenar una prueba de oficio. ¿Ok? Y acá fíjense el detalle, porque no se trata de suplir o de apañar alguna de las partes. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, lamentablemente me queda claro que han existido casos en donde la figura de la prueba de oficio ha servido para suplir a las partes, para ayudar a las partes. Lamentablemente eso en el pasado ha ocurrido. Pero ahora la idea es que el juez no tiene que pensar en las partes, sino el juez tiene que pensar en resolver la litis y llegar a la verdad de los hechos a través de todas las herramientas que tiene. Una que es muy importante es la prueba de oficio. Entonces el enfoque está no pensando en las partes, sino pensando en el fondo del asunto. Ese debe ser el parámetro que tiene el juez para actuar. Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre con eso, porque dice la frase, ¿no? No solamente hay que serlo, ¿no? Sino también hay que parecerlo. Y existen actuaciones, lamentablemente, y esto lo vemos en las noticias, en donde hay jueces que, digamos, en vez de actuar desde un punto de vista imparcial, sus acciones reflejan algo completamente distinto. Entonces, por eso es que se fijan estos límites. ¿De acuerdo? Y finalmente, la regla de este pleno casatorio señala que por una sola vez, por única vez, el juez debería utilizar digamos, esta facultad, ¿no? Acá la pregunta que surge es, ¿qué pasa si las partes presentan su caso, presentan sus pruebas, el juez ordena de oficio 3 medios probatorios más, ¿no? La regla dice por única vez, ¿no? La tercera regla dice en una sola oportunidad, ¿no? En el ejercicio y trámite de la prueba de oficio, en una sola oportunidad. Pero ¿qué pasa si esas 3 pruebas de oficio que el juez ha ordenado me generan algunas dudas que yo necesito, ¿no? Que yo necesito responder, aclarar, con más pruebas de oficio? ¿Me veré yo imposibilitado de volver a pedir, ordenar pruebas de oficio? Y aquí yo voy a apelar a la premisa que señalé en un momento, hace un momento, por la que los jueces pueden apartarse de los plenos, de los precedentes vinculantes, siempre y cuando existe una debida motivación. Entonces, contrariamente a lo que se fija en la tercera regla, yo considero siempre bajo el parámetro y estándar de excepcionalidad, última ratio, que si es que yo ordeno una prueba de oficio, me traen las pruebas de oficio y esas pruebas de oficio me generan alguna duda que necesito yo aclarar, y para la única forma que tengo de aclarar esas dudas es ordenando nuevamente prueba de oficio. Entonces, yo personalmente considero que un juez podría fundamentar y apartarse de la aplicación de ese precedente para volver a pedir, ordenar una prueba de oficio. Yo sé que habrán jueces que son un poco más pegados a lo que dicen las reglas, las normas, y me dirán, pero Joel, en realidad lo que tú estás haciendo ahí es vulnerando la tercera regla del 10º pleno. Nuevamente, yo respeto todas las opiniones, depende del cristal con el que lo ves.
pero mi estándar, mi parámetro, siempre va a ser el de la excepcionalidad. Es decir, yo no voy a invocar la potestad de pedir pruebas de oficio cuantas veces quiera en todos los casos, no. Sino que mi posición es que existirán casos absolutamente excepcionales en donde, pese a que yo he ordenado una prueba de oficio, esas pruebas de oficio que me han traído me han generado alguna duda adicional y para salvarla yo necesito más pruebas de oficio. Entonces, en ese caso, porque las circunstancias lo exigen y además argumento que necesito alguna u otras pruebas más, entonces yo podré solicitarlas por segunda vez. ¿De acuerdo? Pero recuerden que la regla es que esta potestad que tiene el juez se ejerce una sola vez. Cuarta regla. El contradictorio en la prueba de oficio puede ser previo o diferido y se ejerce por las partes de forma oral o escrita dependiendo de la naturaleza del proceso, ¿no? Bueno, acá la regla, estimados doctores, es bastante amplia. Finalmente el juez va a decidir cuál va a elegir, qué alternativa va a elegir, ¿no? Saben ustedes que la regla general es que el contradictorio es previo siempre, ¿no? No es muy usual que sea diferido, sino que ese contradictorio en la prueba de oficio es previo, ¿no? Pero acá la norma, o mejor dicho, el precedente te da un amplio margen de acción para que tú puedas decidir si es previo o diferido, ¿no? No hay que olvidar además que el contradictorio es un derecho fundamental, ¿no? Es parte del derecho a la defensa que tienen las partes, ¿no? Quienes participan en el proceso. De hecho, este concepto de contradictorio además ha sido abordado de manera muy interesante, por ejemplo, en el noveno pleno casatorio. En el noveno pleno casatorio, recuerden ustedes que se discute la potestad, la facultad que tiene el juez de declarar de oficio una nulidad, ¿no? Entonces, cuando uno analiza ese noveno pleno casatorio, existía una falencia en todo ese camino para la declaratoria de nulidad de oficio, que era que tú ibas por ejemplo, escritura pública, pasaba el proceso y al final el juez emitía su sentencia y decía nulo, pero no le había dado a las partes la posibilidad de defenderse. Entonces, el noveno pleno casatorio, estableciendo una regla que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es la regla más importante de ese pleno casatorio, lo que dice es que cuando el juez identifique un eventual supuesto de nulidad manifiesta, tiene que detener el proceso para abrir un pequeño contradictorio entre las partes y que las partes puedan manifestar lo conveniente a su derecho en relación únicamente a la posibilidad de que exista esa nulidad manifiesta. Pues de esa manera, ese derecho fundamental, ¿no? Consagrado constitucionalmente, se ve plenamente resguardado y respetado con ese contradictorio que en ese noveno pleno casatorio se ha instaurado como una regla en todos los casos en donde pueda existir una nulidad manifiesta. Además, esa misma lógica se transfiere a este décimo pleno, en donde con mucho sentido también se hace referencia al contradictorio, porque es obvio que el contradictorio tiene que estar presente para que las partes puedan manifestar lo que consideran conveniente al derecho en torno a esa prueba de oficio que se está ordenando, ¿no? Pero una crítica que se hace a esta cuarta regla es que es muy general, ¿no? Es muy general. Y al ser tan general puede originar, digamos, supuestos en donde se pueda pensar que hay ciertas arbitrariedades. ¿Cómo un juez puede blindar el que puedan cuestionar su actuar? Para mí siempre el punto clave en todo esto ha sido la debida motivación. Si existe una sentencia, si existe una resolución debidamente motivada, es muy difícil que uno pueda atacar y llegar a una conclusión de que el juez no está actuando de manera imparcial. Entonces es muy importante siempre que esa motivación se encuentre presente cuando uno va a ordenar una prueba de oficio. Porque ese es el mejor mecanismo de defensa que se tiene ante futuros cuestionamientos que se puedan realizar por el actuar del juez en esa sentencia.
¿no? Aparte, estimados doctores, hay otro detalle, porque no es que todos los casos sean casos sencillos. Ciertamente no hay muchos casos sencillos, ¿no? Por eso es que se entra a un litigio. Y existen muchos casos en donde la complejidad del proceso va a llevarnos a un escenario en donde no vamos a tener absoluta certeza de cómo aplicar esta cuarta regla. Imaginen nada más el caso en donde existan varias partes, o en donde existan 20 pretensiones, o en donde el acervo probatorio sea cuantioso, ¿no? Entonces, la cuarta regla, al darte una potestad tan amplia de actuación, claramente va a entrar a un supuesto en el que podríamos nosotros, digamos, merituar si es que el contradictorio va a ser previo o diferido, ¿no? Si va a ser de forma oral o de forma escrita, ¿no? Digamos, dentro de esa crítica que se hace a esta regla amplia, se presentan los casos complejos, y esos casos complejos sí le dan las gracias a esta regla, porque va a permitir amoldar la actuación del juez atendiendo a las particularidades que tiene enfrente. ¿Ok? Entonces, repito, aquí lo importante, doctores, es que tengamos siempre una debida motivación de por qué, ¿no? El contradictorio debe ser previo o diferido, ¿no? De por qué tiene que ser oral o tiene que ser escrito. ¿De acuerdo? Entonces, además, y estoy seguro que ustedes lo saben muy bien, incluso más que estoy seguro que lo saben mejor que yo, existen medios de prueba y existen pruebas que tienen una actuación particular, que en algunos casos pasa mejor porque sea oral que porque sea escrita, ¿no? Entonces, hay que considerar también esas ideas en el análisis del caso concreto. Sexta regla. Cuando el medio de prueba es extemporáneo, ¿no? Esta es una regla muy importante y fíjense cómo, y muy criticada además, dice, cuando el medio de prueba es extemporáneo o no fue admitido por rebeldía, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia y relevancia y evaluar su admisión oficiosa. Prueba extemporánea. Oye, pero la potestad que yo tengo como juez para lograr conocer la verdad de los hechos, me puede permitir una admisión de oficio. Y aquí el análisis tiene que ser muy fino en cada caso concreto. Extremadamente fino. ¿De acuerdo? Esto es lo que les decía hace un momento, pues, ¿no? Hay situaciones que rozan una aparente parcialidad del juez. Oye, el juez no es papá de nadie que tiene que enmendarle la plana al justiciable. Si el justiciable se le pasó el plazo, no pudo presentarlo, ese es problema del juez o del justiciable. Ese es problema de la parte, decían muchos, ¿no? Pero ahora la Corte Suprema, fíjense que está señalando esta regla que estoy seguro, además ya ha dado mucho debate, pero va a seguir dando debate porque de repente aquí se puede esconder algunas malas prácticas también, ¿no? Además, la sexta regla dice, el mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado formalmente improcedente o no haya mediado y no haya mediado apelación. Entonces, esta regla lo que hace es consagrar la posibilidad de una admisión de oficio cuando una prueba no ha sido admitida. Esa es la regla general, ¿no? Dicha en términos más cortos. Es un camino para admitir de oficio una prueba que no ha sido admitida o que ha sido presentada de manera extemporánea o que ha sido declarada improcedente, ¿no? ¿Cuál es el punto de análisis que me permite a mí como juez actuar de oficio para admitirla? Tener la convicción de que esa prueba que no obra formalmente admitida me permita llegar a la verdad de los hechos, ¿no? Ahí hay un criterio, pues, de razonabilidad fuerte, de una convicción fuerte. ¿De acuerdo? Acá hay unas ideas, por ejemplo. Las pruebas se pueden admitir de oficio, claramente. Para admitirla, nuevamente,
entro yo como juez a un análisis de pertinencia y relevancia. ¿Es pertinente? Sí es pertinente. ¿Es relevante? Sí es relevante para resolver el fondo. Entonces, pese a que se han podido cumplir normas de forma en razón a los plazos, en razón a la admisión, yo como juez, como director de esta fiesta, tengo la potestad de admitirla, ¿no? Ahora, es claro que puede existir un conflicto con el principio de preclusión procesal, es evidente, absolutamente evidente. Nuevamente, ¿cómo el juez va a blindar esa decisión? Con una debida motivación. Tendrá que explicar la pertinencia y relevancia de ese medio de prueba no admitido en un inicio o presentado de manera extemporánea para que no puedan cuestionar el actuar del juez al admitirlo, ¿no? Además, el profesor Abanto, en un artículo muy interesante, señala que la rebeldía no es sinónimo de indefensión. Así que ahí existe una distinción bastante sutil, pero tremendamente trascendental para entender esta facultad que tiene el juez. Rebeldía no es indefensión. No se debe dejar en la indefensión a una parte. Todas las partes tienen el derecho a la defensa. Ciertamente encauzado dentro de las normas, dentro de los plazos, dentro del procedimiento que el propio sistema tiene. Y solo de manera excepcional podría admitirse esa prueba, ¿no? Incertidumbre de que las pruebas rechazadas al inicio luego sean admitidas por ser de oficio. Este es un temor que tienen las partes que van a soportar el que se admita de oficio esa prueba, ¿no? Porque claro, si yo soy el demandante, planteo mi caso, tengo mi teoría del caso, le llega al demandado, el demandado responde, pero fuera de plazo, presentando sus pruebas también fuera de plazo. El demandante en ese momento va a sonreír y va a estar feliz, porque dijo, oye, prácticamente ya la tengo ganada. Pero eso no es así ahora, porque esa parte, ¿no? Claro, esa es una alegría pues pasajera, ¿no? Porque finalmente el juez no es que va a resolver teniendo en cuenta únicamente lo que dice una parte, ¿no? No se somete a lo que dice una parte, sino que tiene su propio criterio y convicción para resolver el fondo del asunto. Pero ahora va a existir una incertidumbre de que las pruebas rechazadas al inicio luego puedan ser admitidas por ser pruebas de oficio. Entonces, alguna de las partes del proceso podría alegar esa incertidumbre, ¿no? Independientemente de eso, amigos, yo sigo pensando aquí que el objetivo principal de todo proceso es resolver una litis y conocer la verdad de los hechos. Y si de manera excepcional, y yo repito siempre el término excepcional porque efectivamente tiene que ser excepcional, esto no puede ser la regla, porque imagínense si es la regla. Si fuese la regla, rompemos pues todo el programa procesal, rompemos todos los plazos, ya no interesaría el principio de preclusión, porque podríamos hacer lo que nos dé la gana cuando nos dé la gana. Por eso es que yo siempre pongo énfasis en esa palabra de excepción. No puede ser la regla, pero no cualquier excepción, sino una excepción debidamente fundamentada. Porque puede haber una excepción sin fundamento. En este caso, tiene que existir una motivación del juez, tiene que existir una argumentación, ¿no? Entonces, estos temores que sobre esta sexta regla se han ido esbozando en los debates, en artículos, en seminarios, pone pues en un balance dos cosas muy concretas, ¿no? La búsqueda de la verdad por un lado y la regla que va a aplicarse a un proceso específico. Entonces, al parecer, si bien es cierto, la regla general es que se respetan la forma, se respeta el procedimiento, excepcionalmente se podría dejar de lado ese procedimiento formal para aceptar una prueba de oficio
pese a que ésta haya sido declarada improcedente o haya sido presentada de manera extemporánea. Entonces, hay que tener siempre en concepto esto, este actuar que tienen los jueces, porque esta potestad es absolutamente excepcional, no puede constituirse en la regla. Si se constituye en la regla, ya rompemos todo el programa procesal que está regulado en el código. Y con estos dos normas voy terminando, para conversar con ustedes si tienen alguna duda. A ver, la 10ª regla y la 11ª regla regulan, establecen cuestiones muy interesantes. Fíjense, en los procesos relacionados con derechos reales, y es interesante estas dos reglas, la 10ª y la 11ª, porque la 10ª habla de procesos de derechos reales y la 11ª sobre derechos de naturaleza personal. Y fíjense el detalle que cada uno tiene, ¿eh? Dice, en los procesos relacionados con derechos reales, el juez puede utilizar especialmente como prueba de oficio y te enumera varias pruebas. Y esto a mí me parece un gran acierto. Realmente me parece un gran acierto. Porque en algunos casos, pese a que la norma no te lo señala, y pese a que las partes además no lo proponen, el juez debería, atendiendo al caso concreto, actuar alguna de estas pruebas. Por ejemplo, inspecciones judiciales en el bien. ¿No? Inspecciones judiciales en el bien. A mí eso me parece muy importante que se tenga a la mano, porque eso va a permitirle al juez tener de primera mano el conocimiento de cuál es el estado en el que se encuentra ese bien. Eso sin ninguna duda, el juez lo está viendo. No se lo están contando, no está en fotos, no está en escritos, en texto. Entonces, para mí la inspección judicial en bienes materia de debate me parece que es un medio probatorio que no debería constituirse en la excepción, sino incluso debería constituirse en la regla. Porque en muchos casos es trascendental que el juez vaya in situ al lugar. ¿No? Otro, prueba pericial para identificar el inmueble, ubicación, dimensiones, numeración, colindancia, superposiciones, etc. Esta también es un medio de prueba muy, muy, muy importante. Porque a veces, y yo he visto casos en donde basta con que las partes presenten sus pericias para, por ejemplo, identificar la ubicación y dimensiones del bien, y en muchos casos esas pericias pues son contradictorias. La del demandante dice, tiene una extensión de 230 metros, y el demandado dice, no tiene 230, tiene 217. Y sabe Dios cómo resuelve el juez en torno a ese punto específico. Entonces, en algunos casos, sobre todo cuando hablamos de dimensiones, de numeración, de colindancias, el tema de la pericia, que es súper importante, también debería estar de la mano con la inspección. Entonces, fíjense cómo se va construyendo ahí y cómo se va ingresando al proceso nuevos medios de prueba que sí resultan fundamentales y que por diversas razones las partes no le han aportado al proceso. ¿No? Nuevamente, aquí el carácter es excepcional, absolutamente excepcional. Si el demandante no ha presentado ni un medio de prueba, no, digamos, no debería permitirse que el juez pues cargue con la carga de la prueba, porque eso ya sería una negligencia extrema. Para eso no está pensado la prueba de oficio. La prueba de oficio está pensada para situaciones absolutamente puntuales, ¿no? Ahora, esta 10ª regla también dice, ¿no? Puede utilizar la prueba de oficio especialmente para, por ejemplo, documentos consistentes en partida registral, ¿no? Registros públicos, certificado catastral, copia literal íntegra de la partida, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra información registral, notarial o a cargo de algún funcionario público que resulte relevante para el caso, ¿no? Hay los oficios que el juez va a diligenciar a estas entidades van a tener una utilidad dependiendo del caso específico. Ahora, la regla 11ª dice, ya no
cosas sobre procesos que se relacionan a los derechos reales y no a derechos de naturaleza personal, ¿no? En caso de insuficiencia probatoria, el juez podrá utilizar como prueba de oficio aquellas que le permitan determinar la verdad de los hechos, materia de la controversia. La misma regla aplica para supuestos en los que se aprecie una nulidad manifiesta. A ver, la primera parte hace referencia a pretensiones de naturaleza personal. En realidad, amigos, esa primera parte es una redundancia, ¿no? Porque eso ya se sabe, eso ya se conoce. No hay nada nuevo que pueda aportar esta primera parte de la regla decimoprimera. Cosa distinta a la regla décima, porque en la regla décima te menciona algunos aspectos a considerar. Puntuales sí, pero que sirven muchísimo en materia de discusión sobre derechos reales. Por lo menos la inspección y la pericia son fundamentales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo salvo de la 11ª regla? De esta 11ª regla yo salvo la última parte, ¿no? Que señala que en los procesos en donde se tramitan pretensiones de naturaleza, en caso de insuficiencia probatoria, el juez podrá utilizar como prueba de oficio aquellas que le permitan determinar la verdad de los hechos, ¿no? Para supuestos, por ejemplo, en los que se aprecie una nulidad manifiesta del negocio jurídico conforme al 220. Esta segunda parte de la 11ª regla constituye un refuerzo a lo señalado en el 9º pleno casatorio, ¿no? Recuerden ustedes que con ocasión del 9º pleno casatorio se discutía, desde mi punto de vista completa, una discusión, la verdad, ociosa, se discutía si es que los jueces pueden declarar de oficio una nulidad cuando sea manifiesta. Y yo he criticado muchísimo ese pleno, porque no es posible que tú plantees una pregunta que ya encuentra una respuesta en el artículo 220. Es decir, el 220 le da la facultad al juez para que declare de oficio una nulidad cuando sea manifiesta. No hay discusión sobre eso. No debería haber discusión sobre eso. No debió haberse llamado a ese pleno el de la nulidad manifiesta, porque el 220 es absolutamente claro. Un pleno no le puede enmendar la plana a la ley, pues. En todo caso, no debería. Ahora, yo reconozco que, por ejemplo, en el primer pleno casatorio, 2008, se dijo, los jueces no pueden declarar de oficio una nulidad porque eso rompe el principio de congruencia. Cuando ese primer pleno casatorio salió, todos los profesores, o no digo todos, muchos profesores soltaron el grito al cielo porque dijeron, ¿cómo es posible que un pleno diga algo que va en contra de una ley? Y ese error se mantuvo durante 10 años. Hasta el 2018 que salió el 9º pleno casatorio. Y el 9º pleno casatorio enmendó la plana del primer pleno casatorio, pero dijo lo que la norma ya dice, que es que los jueces sí pueden declarar de oficio una nulidad cuando ésta sea manifiesta. Porque eso es una obviedad. ¿Cuál debió ser entonces el tenor del 9º pleno casatorio? El tema del contradictorio. ¿Cuál debe ser el procedimiento para que se pueda declarar de oficio esa nulidad, salvaguardando el derecho de defensa de las partes? Por ahí debió entrar el 9º pleno casatorio. Y esa regla del contradictorio, que como dije hace un momento, para mí es la mejor regla que existe en ese pleno, digamos, debió ser, si se quiere, la vedette de ese pleno, ¿no? Lo más importante de ese pleno, a la que todos le daban las luces. No la otra discusión sobre si el juez puede o no puede, porque es obvio que puede. Pues 220, plenamente vigente desde 1984, lo tienes ahí. No debería haber discusión sobre eso. Pero esta regla 11ª es importante, lo digo, porque refuerza ese 9º pleno casatorio, porque en muchas circunstancias, estimados doctores, cuando un juez, a ver, acá el razonamiento es, no es sencillo, pero digamos, por lo menos lógico es, ¿no? El razonamiento es este. El juez tiene enfrente los medios de prueba y descubre, se da cuenta, aprecia que una de esas pruebas que sirve para la decisión final cae en un supuesto de nulidad, pero no en cualquier nulidad, sino en una nulidad manifiesta.
en una nulidad patente, en una nulidad evidente, en una nulidad clara, en una nulidad para él en ese momento irrefutable. Entonces, el noveno pleno casatorio dice, abre contradictorio. Entonces el juez abre contradictorio, llama a las partes y les da un plazo. Miren, he descubierto que existe una posibilidad, que tal vez existe un supuesto de nulidad manifiesta que recae en este documento. Les doy un plazo para que manifiesten lo conveniente a su derecho. Entonces las partes preparan sus escritos, adjuntan algunas pruebas y lo presentan al juez. En ese momento puede ocurrir dos cosas. Que lo aportado por las partes sea suficiente para que el juez pueda pronunciarse sobre esa nulidad manifiesta, si es que en realidad es manifiesta o se trata de un error en el que el juez ha caído y que se ha visto subsanado porque una de las partes ha presentado algún medio probatorio, con lo que el asunto queda resuelto. Pero puede existir otro escenario en el que pese a que las partes han hecho ejercicio de ese contradictorio que el juez les ha dado para que se pronuncien sobre esa aparente nulidad manifiesta, el juez al recibir esos descargos de ambas partes siga teniendo algunas dudas. Y es en ese momento, no antes, nunca antes, después del contradictorio, recién es en ese momento que de manera excepcional, si subsiste alguna duda en el juez, recién pueda sacar su último as bajo la manga y diga prueba de oficio. Pero, queridos doctores, eso es al final. Nunca puede ser al inicio. Nunca debería uno mandarse y decir, ya, prueba de oficio de una, vamos para ahorrar tiempo. Porque la naturaleza de esta potestad, como lo dice el propio décimo pleno casatorio, y además la doctrina procesal sobre este tema es prácticamente unánime, se trata de una potestad excepcional. No sirve para enmendarle la plana a alguna de las partes, sino que sirve para que el juez vista la cancha, tenga como objetivo conocer la verdad de los hechos. Y como la cancha le es insuficiente en algún extremo, recién ahí, de manera excepcional, ordene esa prueba de oficio. No es al revés. Por lo menos en el entendimiento que yo tengo, no es al revés. No debería ser al revés, ¿no? Estas dos reglas que buscan tener la mayor cantidad de medios de prueba para sentenciar. Los jueces eligen en todos los casos, ¿no? Estos precedentes nuevamente sirven como sugerencias y es una alternativa, repito, es una alternativa, no es una obligación, ¿no? Además, esa frase que dice, el juez puede utilizar especialmente como prueba de oficio, ¿no? Representa solamente una alternativa. Y esta es la última regla a la que yo me voy a referir para ir concluyendo con mi intervención del día de hoy, que les agradezco que estén conectados. A ver, la regla duodécima dice, en los procesos que se discutan, en los procesos en los que se discutan derechos sobre personas en condición de vulnerabilidad por menores de edad, género, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, minorías, víctimas, migrantes, personas de pobreza, privados de la libertad, otros, el juez podrá disponer la actuación de pruebas de oficio cuando advierta en el proceso limitaciones u obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos que el ordenamiento jurídico, los tratados y el sistema les reconoce. De todos estos supuestos, estimados doctores, yo voy a tomar como bastión de análisis el de las personas con discapacidad. Porque además, como ustedes saben bien, el Código Civil ha sufrido una modificación en el año 2018 en la materia de la capacidad legal de las personas y se han modificado casi 60 artículos del Código Civil, lamentablemente con una técnica legislativa que deja mucho que desear, que además yo he criticado desde el primer día que ha salido en el peruano esta modificación, que espero se pueda subsanar en un futuro próximo. Pero lo que ocurre aquí es que se ha confundido el concepto de discapacidad con el concepto de capacidad legal, ¿no? Pareciera que quienes han realizado esta reforma del Código Civil no tenían clara la distinción entre la discapacidad y la capacidad legal.
La discapacidad es un concepto médico. Puede haber una discapacidad biológica, por ejemplo, no puedo tener piernas, me han amputado alguna extremidad. O puede ser una discapacidad mental, por ejemplo, sufro de Alzheimer. En todos los casos eso se puede verificar médicamente. Pero cuando yo hablo de capacidad legal, estoy entrando a un plano de análisis estrictamente legal, jurídico, que por una cuestión de postura legislativa, ficción, si se quiere, legal, el legislador ha determinado quiénes pueden tener capacidad de ejercicio de sus derechos civiles y quiénes no. ¿Una persona en silla de ruedas es una persona con discapacidad? Sí. ¿Una persona en silla de ruedas es una persona a la que le debería limitársele la capacidad legal de su ejercicio, del ejercicio de sus derechos? No. ¿Una persona con síndrome de Down grave, que no tiene sentido de la realidad, es una persona con discapacidad? Sí. Una persona con síndrome de Down grave, que no tiene sentido de la realidad, es una persona a la que se le debería limitar el ejercicio de sus derechos, porque podría poner en propio riesgo sus intereses, incluso su vida. Yo creo que sí. Pero lamentablemente ahora la modificación del Código Civil señala que todas las personas, incluso aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, tienen pleno ejercicio de sus derechos. Y los supuestos de incapacidad absoluta, ese supuesto tan importante que era el inciso 2 del artículo 43 que decía, son absolutamente incapaces. Yo sé que está mal llamado incapaz, porque debería ser, tienen capacidad de ejercicio restringida de sus derechos de manera absoluta. Ese debería ser el nombre correcto, pues. Restricción del ejercicio de sus derechos de manera absoluta. Restricción del ejercicio de tus derechos de manera relativa. Incapacidad absoluta, incapacidad relativa, ¿no? Pero fuera de la etiqueta. Han eliminado el inciso 2 del 43. El inciso 2 decía, quienes no tienen discernimiento son absolutamente incapaces, lo cual a mí me parecía absolutamente razonable. Si no tengo discernimiento, ¿cómo es posible que yo voy a poder ejercer mis derechos? Si no tengo, digamos, sentido de lo que está bien y está mal. El discernimiento en un concepto elemental primario es esa potestad que tiene, esa facultad que tiene un sujeto para distinguir lo bueno de lo malo. Si yo no puedo distinguir lo bueno ni lo malo, ¿cómo es que me van a dar el sistema legal, me va a permitir a mí ejercer mis derechos? Me puede poner en una situación de grave riesgo. Entonces, cuando uno habla de las personas con discapacidad, y yo hago votos para que esto pueda ser así, la actividad probatoria que va a recaer en el juez de oficio probatoria debería tener un activismo mucho mayor. Porque ciertamente estamos en presencia de personas que se encuentran, en muchos casos, en condición de absoluta vulnerabilidad. Que incluso esa propia parte es imposible de poder aportar sus medios de prueba al proceso. Entonces, yo creería incluso, estimados doctores, que en ese caso, lo que era una excepción, deje ya de ser una excepción y no es que se convierta en una regla, sino que pueda entenderse el ejercicio de esa potestad del juez de manera natural y de manera continua, de manera frecuente. Porque estamos en presencia de personas con vulnerabilidad. Debe existir ahí una acción positiva mucho más potente, mucho más agresiva de parte de quien tiene estas potestades, en el caso de la prueba de oficio de parte del juez. Porque no estamos en una situación en donde las personas puedan valerse por sí mismas sin problema, pues, ¿no? Y acá la frase final es, hay que tratar igual a los iguales, pero al desigual no lo puedes tratar igual que a los iguales. Tiene que haber una consideración particular. No digo que uno sea más que el otro, finalmente todos tenemos dignidad, pero objetivamente la vulnerabilidad que existe en estas personas es evidente y uno tiene que tomar acciones mucho más, digamos, recurrentes para salvaguardar los derechos que el sistema les reconoce. Entonces, ese concepto de prueba de oficio en casos específicos donde estas personas se encuentran, tiene unos matices distintos, tiene o debería, considero humildemente, debería tener un activismo mucho mayor de parte de los jueces. ¿Sí? Bien, bueno,
Estas han sido algunas ideas que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. No pensé que eran tantos conectados, hay casi 100 personas conectadas, les agradezco mucho vuestra atención. Agradezco mucho también a la Corte Superior de Justicia de Puno, que como decía, yo le tengo mucho cariño a Puno porque además mi padre es de Puno, así que yo todos los años viajo a la Candelaria. A propósito, ya han confirmado Candelaria, me parece que ayer, así que ha sido una gran noticia. Espero estar pronto por allá. Si es que existe alguna pregunta, alguna duda, yo con el mayor gusto la puedo absolver. Bien, doctor, las gracias a usted por la brillante participación que nos ha brindado el día de hoy. Como usted lo dijo, invitamos a los participantes si pudieran tener alguna pregunta o algún comentario respecto al tema abordado el día de hoy. Doctor, me atrevo a hacer la siguiente pregunta. Bueno, es una pregunta que nos hacen a través del chat del Facebook de la Corte. A ver. José Emanuel Yampara nos pregunta, ¿el juez puede declarar de oficio la nulidad de un acto jurídico evidente cuando ya transcurrió más de 10 años para el beneficiario? Cuando ya prescribió la acción, yo creería que no. Yo creería que no. Porque ahí la prescripción liberatoria operó. Sí me parece raro que la parte demandada no haya alegado absolutamente nada, ¿no? Porque debió haber ahí propuesto una excepción de prescripción. Pero yo creería que el límite que tiene el juez para poder declarar eso debería encontrarse de manera concordada con el límite que tiene una parte para poder reclamar, para poder accionar. Ahora, esto es una opinión personal porque no existe norma que establezca de manera expresa una respuesta a esa pregunta, pero mi opción sería que no, ¿no? Porque la misma lógica en torno a los plazos debería ser para el juez. Yo sé que el juez no es parte y justamente con mayor razón porque no es parte, no debería permitírsele ir más allá de lo que a una de las partes interesadas sí se le permite. Bien, a los participantes, si tuvieran alguna inquietud, pueden prender el micrófono y realizar las preguntas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Primero para felicitarlo por la excelente ponencia que siempre lo caracteriza a usted. Gracias. Bastante didáctico y comprensible, por supuesto. Doctor, mi pregunta va en el sentido siguiente. En un proceso de cosa juzgada fraudulenta, ¿qué medios de prueba de oficio podría disponer el juez a efectos de declararse fundada la pretensión interpuesta, doctor? Gracias. Gracias. Es una pregunta muy amplia, Néstor, porque primero tendríamos que determinar cuáles son los términos en los que la pretensión se ha planteado y cuáles son los hechos que esa parte alega. Yo siempre tengo un ejercicio, incluso en el propio ejercicio profesional que tengo, que es el siguiente, ¿no? Y esto lo aprendí de un maestro ya lamentablemente fallecido, era un profesor de la universidad, pero él nos decía, ustedes cuando litiguen, y si es que alguno de ustedes también va a postular a la judicatura, la regla es muy sencilla, decía él, ¿no? Hecho, prueba. Hecho, prueba. Hecho, prueba. Dicho, prueba. Dicho, prueba. O sea, tiene que ir uno tas con tas, ¿no? Entonces, todo el acervo probatorio que uno tiene, naturalmente con las excepciones, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo, hay cosas que no necesitan ser probadas. Por ejemplo, los hechos públicos o los hechos obvios, ¿no? Eso no necesita ser probado. Pero todo lo demás sí debería ser probado. Entonces, en un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la lógica que yo aplicaría sería la misma, ¿no? ¿Qué son esos hechos que se alegan para llegar a esa conclusión de nulidad? Y si es que los hechos de la parte demandante no revisten prueba, ahí el juez tiene que ser muy fino nuevamente, de manera excepcional, ordenar una prueba de oficio, pero siempre vinculada al hecho que se alega.
mejor dicho, a la información, al enunciado, a la idea que la parte alega. Porque si el juez va a ordenar una prueba de oficio sobre algo que no se ha dicho, probablemente en instancias superiores eso vaya a ser cuestionado. Entonces, yo recurriría a esa práctica, que además, como digo, yo la utilizo siempre en mis escritos, en los casos que yo llevo. Siempre yo a un dicho tengo que adjuntarle una prueba. Esa es una regla general que tengo. De esa manera, la historia que estoy contando, en todos sus extremos, se encuentra debidamente acreditada. Y no hay forma de que me puedan cuestionar algo que yo dije, porque aquí está la prueba de lo que dije. Bien, si hubiera alguna otra inquietud. En el chat, doctor, nos hace, bueno, estoy viendo ahí, Gonzalo, doctor, adelante. Bien, buenas tardes, doctor Joel. Buenas tardes. Ha sido una exposición bastante didáctica, como bien lo dijo el doctor Néstor, y más bien, más que una pregunta, por así decirlo, de respuesta objetiva, en realidad la prueba de oficio tiene un límite muy delgado entre cuando el juez se sustrae a la actividad probatoria de las partes o cuando no lo hace, ¿no? Entonces, es la práctica del día a día la que de alguna manera pone límites con criterios en unos juzgados o en otros. La pregunta va más o menos por ahí. Dentro de su experiencia profesional, dentro de su apreciación también académica, ¿existiría la posibilidad de poner un límite de manera objetiva a esta facultad de la prueba de oficio? Acercarnos de repente a un punto donde sea razonable o irracional, donde más o menos haya una convención entre quienes revisan el caso. ¿Qué le parece, doctor? Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces y hasta el día de hoy tengo una respuesta. Yo creería que no es prudente fijar un límite aplicable o un límite general. Y no sería prudente por lo siguiente. Primero, porque las circunstancias de cada caso son diversas. Segundo, porque las personas que litigan en cada caso son distintas. Tercero, porque el lugar donde se litiga es uno diferente al otro, ¿no? En la selva se litiga de manera distinta que en la sierra. En el norte se litiga de manera distinta que en el centro. O sea, las circunstancias cambian. Y además las pretensiones también son distintas. No es lo mismo un proceso de desalojo que un proceso en donde se tengan que pagar regalías por la falta del pago de hidrocarburos, sumado a intereses compensatorios y moratorios que además estén vinculados a no tesis nominalistas, sino tesis valoristas. O sea, la complejidad del caso puede ser increíblemente superior. Entonces, si nosotros optaríamos por la tesis de poner límites, si se quiere tratar de ser objetivos, yo creo que en vez de hacernos un favor, nos estaríamos disparando a los pies, porque la infinidad de supuestos que existen y la diversidad de casos que existen siempre desbordarían esos límites que nosotros tenemos. Recuerden ustedes que toda enumeración importa siempre una exclusión o un olvido. Entonces, en casos como este, yo creo que lo más prudente es fijar algunos criterios generales. Y ahí los jueces, ustedes, tienen una labor que es absolutamente trascendental para que esos límites generales puedan contornearse y aplicarse, amoldarse a los casos concretos. Yo sé, doctores, que es una tarea muy difícil. Además, yo soy consciente también de la enorme carga procesal que tienen. Y a veces uno quisiera darle un mayor tiempo al caso que tiene, pero la carga procesal a veces uno lo abruma. Yo siempre he respetado el trabajo de los jueces porque creo que hacen un gran trabajo, porque hay muchísima carga procesal. Debería haber mayores recursos para que ustedes puedan trabajar de manera mucho más tranquila y digamos, esto pueda mejorar en cierto punto, pero, digamos, esas ya son, digamos, discusiones de política, pues, del gobierno, ¿no? Pero yo creo que ahí la responsabilidad bastante delicada en aplicar estos lineamientos generales siempre se tienen que dar
a razón del caso que uno tiene. Volviendo nada más al último punto, no podríamos aplicar una regla, un límite objetivo, por ejemplo, a un proceso en donde una de las partes sea una persona con discapacidad. Ya ahí tendríamos que utilizar otros límites. Entonces, yo considero y soy de la tesis de que en casos como este debemos tener principios rectores generales y en cada caso concreto se debería, digamos, actuar atendiendo a las circunstancias de ese caso. No fijar reglas para todos. Doctor, muchas gracias. En el chat nos hacen esta pregunta, doctor. Así es, Juan Manuel Pichón Ponce. ¿Es posible que el juez practique una prueba de oficio que claramente favorecería al demandado cuando éste ni siquiera se apersonó al proceso? En este caso, ¿no estaría sustituyéndose al demandado en la aportación de medios probatorios? A ver, muchas gracias. Esa es una pregunta que también en su momento comenté, ¿no? Hay una línea muy delgada entre encontrarnos frente a una verdadera ejecución de la potestad que tiene el juez para ordenar una prueba de oficio y el otro supuesto que ya versa y roza la parcialidad del juez con alguna de las partes. Desde mi perspectiva, ¿cuál es el elemento que determina estar en uno u otro caso? La motivación que tiene el juez para ordenar esa prueba. Por eso yo decía, la motivación es fundamental para que el juez pueda blindar la orden de la prueba de oficio que realiza. En la motivación está. Uno tiene que fundamentar y decir, ¿por qué estoy ordenando esto? ¿No? En los términos que lo plantea el doctor Alcides, claramente pues podríamos pensar, oye, ese es un juez parcial. Le está enmendando la plana al demandante, que ni siquiera se ha presentado. Pero el juez puede tener otro criterio y decir, oye, un momentito, ¿no? Yo quiero llegar a la verdad de los hechos, estoy actuando de manera excepcional, mis razones son estas. Por eso es que ordeno esta prueba de oficio. Entonces, esa motivación va a ser el pare para cualquier cuestionamiento que se pueda hacer a ese juez, ¿no? Además hay otro detalle, ¿no? La frase, ¿no? El que nada debe, nada teme. Entonces, si el juez en ese caso actúa esa prueba de oficio y yo sé que tengo un caso sólido, actúa todas las pruebas que quieras, siempre motivando, siempre de manera excepcional, pero actúa lo que quieras porque mi caso es sólido, mi caso lo voy a ganar. Entonces no debería haber ahí ningún cuestionamiento, pues, ¿no? Pero en todos los casos, doctores, para mí el tema de la motivación vinculado a este tema de la prueba de oficio es fundamental. Eso sirve para que podamos evitar cuestionamientos. Disculpen. Bien, doctor, sabemos que tiene muchas actividades por desarrollar y bueno, ya no habiendo más preguntas, inquietudes, a nombre de la Corte de Puno, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano, el Comité de Damas, le damos las gracias, doctor, por haber participado en esta tercera sesión. Y ojalá con su Sí, conferencia. yo quiero, sí, te agradezco mucho. Yo quiero agradecerles, quiero dar unas últimas palabras. Me parece magnífico que este tipo de actividades las puedan realizar desde la Corte y en convenio con la universidad. Además, la plana docente que he visto, la verdad es que está de lujo, así que aprovechenla y reviéntenlos a preguntas para que no tengan ninguna duda ustedes de los temas que vienen. Yo siempre me muevo en redes, creo que a muchos de ustedes los tengo por ahí en redes sociales, en mi Instagram, subo información siempre, mucha información, en mi Facebook también subo compendios, lecturas, materiales que de repente les pueden ser de utilidad en el ejercicio de la profesión. Y nada, agradecerles nuevamente. Estos días vamos a soltar ahí una información de un curso sobre responsabilidad civil que espero que les pueda interesar. Así que con el mayor gusto yo estoy a vuestras órdenes. Me escriben a redes, yo siempre respondo. Y nada, yo algún día espero conocerlos en persona. Así que les mando un fuerte abrazo y les deseo todo lo mejor a la Corte y también a los participantes y a la propia universidad. Gracias por invitarme.
Disculpe. Bien, doctor, muchas gracias. A usted, doctor. Gracias, cuídense. Hasta luego. Bien, finalmente informamos a los participantes de este diplomado que la cuarta sesión, conforme se había enviado en el brochure, será el día 5. Sin embargo, esto está por confirmarse. Se enviará la confirmación a los correos que se han registrado y también se informará a través del WhatsApp. Como se ha dicho también en la anterior sesión, el aula virtual ya se estará habilitándose a partir del día de mañana, quizás con un poco de retraso, a partir del día 22 de octubre, pasado mañana. Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Está pegando la